Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de un tema que no se habla mucho aquí en España, igual que muchas cosas que están tapadas por posibles cambios que puedan venir. Aquí en España nos están imponiendo la Agenda 2030. Se ha aprobado la ley de regeneración de la naturaleza, que no regenera la naturaleza, que busca pues que nuestros campesinos y nuestros ganaderos no puedan tener zonas de cultivo y no puedan tener granjas para criar ganado. O sea que nos quieren quitar la alimentación, porque si quitan la alimentación, pues van a crear más malestar y así van a tener más control sobre los ciudadanos. En esta dictadura camuflada que poco a poco la están consolidando cada vez más. Están derribando los pantanos y de esta manera van a provocar sequía y de esta manera, sin el agua, que es materia prima para la agricultura y la ganadería, no vamos a disponer. Y en muchas ocasiones las ciudades y los pueblos se van a quedar sin agua. Están intentando suplantar las fuentes de energía. Han prohibido totalmente las fuentes de energía derivadas del carbón, de modo que ya no hay centrales térmicas para generar electricidad, por ejemplo. Lo mismo con los hidrocarburos. Se intenta impedir el uso del gas también para generar energía. Normalmente energía eléctrica, que es lo que más necesitamos para consumo de nuestras ciudades, de nuestras industrias y de nuestro tejido productivo. Los derivados también de los hidrocarburos también se intenta suprimir. La excusa es el cambio climático. Cambio climático que en realidad no está como lo pintan, que lo están intentando crear un relato para que tengamos miedo, para que nos adaptemos a este cambio que nos quieren imponer. Y que, por ejemplo, también nos quieren poner muchos impuestos que van a decir impuestos ecológicos, impuestos verdes, impuestos de las emisiones de carbono, que no buscan otra cosa que destrozar nuestra economía y nuestro modelo de vida, nuestra calidad de vida más bien. Precisamente hoy mismo ha salido la noticia de que algunos científicos están hablando de que el océano Atlántico se está enfriando de una manera rápida. Es decir, con lo de la excusa de salvar el planeta y el cambio climático, por ejemplo, el secretario general de la ONU, un tal Guterres, decía que el planeta Tierra está en ebullición. Y es todo lo contrario, se está enfriando un poquito más de lo normal. Y bueno, pues de las noticias de tiempo sale, por ejemplo, otros mapas de un color rojo, como pues si el país estuviera abrazando, si hiciera una calor extrema. O sea que nos están intentando mentalizar con el relato que tienen ellos de cambio climático. En cuanto a la energía, pues solo que quieren que en España haya esto que llaman energía renovable o energía sostenible, que es la energía producida por el viento, los molinos de viento y la energía producida por el sol. Por eso, en muchas partes están poniendo muchas plagas solares. Están suprimiendo la agricultura y la ganadería para poner estas plagas solares. Están poniendo muchos molinos de viento para obtener energía hidráulica. Están derribando las centrales térmicas, que no pueden ir ni con carbón, ni con gas, ni con derivados de hidrocarburos, es decir, derivados del petróleo, gasolina, gasóleo y estas cosas. Y están derribando también los pantanos para que no se pueda producir energía hidroeléctrica con la presión del agua. O sea que están llevando a una España que esté cada vez más debilitada, cada vez más maltrecha económicamente. Luego, temas aparte como las malas leyes, la invasión inmigrante para reemplazar a la población española. Todo esto es con la finalidad de hacer de España un país débil, un país retrasado, un país que no sea puntero ni en tecnología, ni en industria, ni en economía. Quieren pues que España vaya mal, hasta el punto incluso de que también cierran las centrales nucleares. Y hablando de la energía, pues tengo que decir que con la energía solar y la energía eólica, aparte que es muy cara, es carísima, no es suficiente, porque cuando no hace sol, ¿qué? Cuando no hace viento, ¿qué? ¿De dónde se va a obtener la energía? Sobre todo la energía eléctrica, que es la que más
buena falta nos hace. Se va a producir apagones porque no va a haber suficiente electricidad. De hecho, esto ya ha ocurrido. De momento obligan a las industrias a que hagan apagones para que no absorban la electricidad que se tiene que destinar a las ciudades. Claro, indemnizando a las industrias. Claro, esta indemnización sale con el dinero que nos están robando con los impuestos. Y esto es lo que está haciendo en España y lo que está ocurriendo en España. De temas que interesan no se habla. Por ejemplo, que en España tenemos reservas de gas y de petróleo para 80 años. Tenemos unas reservas de energía y de derivadas de hidrocarburos, unas reservas para 11 años que no se pueden explotar porque están prohibidas por las decisiones que han tomado en la Unión Europea, derivadas de la Agenda 2030, que marca el Foro de Davos y que también están en el Pacto Verde y en la Ley de Regeneración de la Naturaleza. O sea que en España tenemos energía para mucho tiempo y no nos lo dejan explotar. Francisco Franco había construido unas cuantas centrales nucleares que producían abundante electricidad y barata. Y pues ahora pues las van a cerrar. No vamos a tener esta energía porque estas centrales nucleares, para ponerlas en marcha, cuesta muchísimo, muchísimo dinero. En fin, que ahora cuando veáis el precio de la energía, cuando veáis los precios de la electricidad que no paran de subir, entre otras causas, es por estas políticas que están haciendo en España y que no son beneficiosas. Pero bueno, ¿cómo va a ser la energía del futuro? Hay potencias económicas, hay países más avanzados económicamente que ya se están preocupando por la energía del futuro. Y se ha descubierto que tenemos muy de cerca una energía muy barata y abundante. Una energía que, utilizada en la Tierra, porque esta energía puede venir de la Luna. Ya os lo explicaré. En la Luna hay riqueza mineral. Hay algunos minerales que se podrían explotar, porque ya con los recursos que hay en la Tierra, que son limitados, aunque cada vez se descubren más vetas, más yacimientos, más pozos de petróleo, aunque se descubra esto, pues afuera de la Tierra también hay otros recursos que son necesarios para el aparato productivo de las naciones del mundo, para satisfacer las necesidades humanas, de lo que haga falta. Producción de electrodomésticos, neveras, televisores, ordenadores, vehículos, coches, vehículos de transporte, aeronaves, armamento, en fin, la civilización necesita de toda una serie de cosas materiales que son de una gran utilidad, que mejoran nuestra calidad de vida. Pero para fabricarlo, para producirlo, se necesitan materias primas. En la Luna se ha descubierto, por ejemplo, que hay abundancia de helio 3. ¿Y qué tiene el helio 3? Del helio 3 no vais a oír hablar en España. El helio 3 tiene que las centrales nucleares, en la fusión nuclear, pues no contamina, no provoca radiactividad y produce muchísima electricidad, con lo cual puede hacer que la electricidad pueda ser muy abundante y baratísima. Se dice que con el helio 3 en una central nuclear, en el proceso nuclear de transformarlo en energía, por ejemplo, energía eléctrica, puede ser hasta 50.000 veces la energía que se produce en un año. La energía eléctrica se produce en un año en todo el planeta. Si se manejara con helio 3, se podría producir hasta 50.000 veces la electricidad de un solo año, lo que haría que el precio de la electricidad bajara una barbaridad y fuera muy abundante. Si solucionamos el problema de la energía, de tener una energía muy abundante y muy barata, pues se solucionan muchos problemas, porque ya no hará falta la energía derivada de hidrocarburos. Se podrá hacer servir para cualquier cosa, para iluminar las ciudades, para fabricar vehículos, para tener la vivienda con todas las necesidades de energía, en fin, para multitud de cosas. En la Luna hay helio 3 y lo hay en abundancia. Y China ya está pensando en llegar a la Luna, extraer helio 3, que es un gas, y transformarlo en una especie de licuado, pasarlo a estado líquido,
extraer unas cuantas toneladas que serían transportadas de unas naves espaciales, tipo pues como las mismas naves que fueron a la Luna a los años 60 o a principios de los 70, o unas naves como hemos visto en la película Aliens, unos transportes. Pues se podría llevar las materias primas de la Luna y el helio que puede ser de utilidad para las centrales nucleares en la Tierra, que es lo que haría que bajara muchísimo el precio de la electricidad y fuera muy, muy abundante. De esto ya están pensando en China y se están construyendo centrales nucleares. No se están cerrando como ocurre en España. Además, en la actualidad, las centrales nucleares son cada vez más seguras. Ya no existen tanto los peligros de accidentes y radioactividad. Por eso, en Francia no han cerrado las centrales nucleares. En Alemania, aunque han ido por el mismo camino, al final no las cierran. E incluso van a construir más. En Inglaterra, en el Reino Unido también. En Japón construyen. En China, pues cada vez construyen más centrales nucleares. En Estados Unidos también están construyendo más centrales nucleares. Y sin embargo, en España las están cerrando, dejando que la única energía que tengamos aquí en España sea del viento o solar, que va a ser completamente insuficiente y muy cara, carísima. Fijaos, yo me acuerdo de los años 60 cuando yo era un niño y había la televisión en blanco y negro, pues en el momento de los telediarios salía la noticia de que el hombre había llegado a la Luna. Me acuerdo de los viajes de Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13, naves que se lanzaban al espacio y llegaban al espacio. Se había llegado a grabar que el hombre había pisado la Luna y se veían algunos astronautas ahí en la Luna. En la Luna la temperatura puede ser muy variable y extremada. Puede ser de aproximadamente a menos 150 grados bajo cero cuando es de noche y a unos 150 grados cuando es de día, que sería algo abrasador, porque en la Luna no hay atmósfera, y a pesar de que el helio 3 es un gas, en la superficie lunar es una capa mínima de este gas, y en la Luna, bueno, se dice que no hay gravedad. Lo que pasa es que en la Luna hay, vamos a decir así, no estoy muy seguro, unas 6 veces menos gravedad que la Tierra. Es, por ejemplo, que digamos que si tú eres una persona muy gorda y pesas 100 kilos en la Tierra, en la Luna pesarías pues unos 6 kilos. Y como apenas no hay gravedad, puedes saltarías muy alto y bajarías porque hay esta pequeña gravedad. La Luna es así. Entonces, China está ya interesada en extraer minerales y en la explotación del helio en la Luna. Tema de lo que no se habla en España. Porque en España, pues el helio 3 sería materia prima para las centrales nucleares. Y como solo llegara un poquito de helio 3 a una central nuclear española y que fuera condicionada para que la fusión nuclear se hiciera a través de helio 3, que no provoca ninguna radiactividad y que no provoca contaminación y que es una energía muy limpia, pues tendría de sobras para cubrir toda la demanda de todo un país como una sola central nuclear. Claro, con la Agenda 2030 hay intereses económicos detrás. Por eso se construyen tantos campos llenos de placas solares y tantos molinos de viento, porque detrás de todo esto está la Agenda 2030, está la élite económica que se está lucrando con esto y se está aprovechando de España, intentando que España sea un país débil, un país sometido, y por eso precisamente no se habla ni de centrales nucleares ni de esta nueva fuente de energía futura que sería el helio 3. Bueno, pues para explotar esto hará falta pues crear una infraestructura de investigación. Hará falta unos astronautas con sus trajes especiales. Hará falta una maquinaria. Hará falta unos robots que trabajen en la extracción del helio 3. Hará falta pues una maquinaria que lo procese, que dé forma al helio 3 para transportarlo como unas naves ya desde la Luna a la Tierra y que llegue a los lugares donde tiene que llegar, por ejemplo a China, que es la más interesada en esto. Bueno, tengo que decir que en esto también están interesadas Estados Unidos, la propia China, sobre todo la propia China, Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia y no sé qué país más.
porque saben que con esto van a tener solucionado el problema de la energía. Bueno, se dice que la inversión está aproximadamente entre los 100.000 euros, perdón, entre los 100.000 millones de euros y los 500.000 millones de euros, es decir, medio billón de euros es el coste estimado que calcula China para, pues, la investigación, los ordenadores, la programación informática, la maquinaria para la extracción, los robots para trabajar, el equipamiento astronáutico para las personas que tengan que hacer la supervisión y tengan pues que mirar que la cosa funcione. El transporte hacia la Tierra. Fijaos, como os decía que yo vi en los años 80, cuando yo era un niño, vi los viajes por la televisión en blanco y negro de que los norteamericanos habían llegado a la Luna en los viajes Apolo. Y un viaje de estos se lanzaba un cohete hacia la Luna que tardaba unos 3 días en llegar y aterrizaba en la Luna mediante una especie de cápsula. O sea que era posible el aterrizaje en la Luna y tardaba solo 3 días, porque desde la Tierra a la Luna hay aproximadamente, cuando la Luna está más cerca, unos 350.000 kilómetros. Cuando la Luna está más lejos de la Tierra, porque está en órbita, la órbita hace que esté más cerca, más lejos. Cuando está más lejos, no llega ni a los 400.000 kilómetros. O sea que está muy cerca. Y hablando de la explotación de recursos naturales, recursos minerales, de cosas que hagan falta para la humanidad fuera de la Tierra, lo más cerca que tenemos de la Luna. Tenemos Marte, tenemos otros planetas del sistema solar que todavía quedan por explotar, pero están muy, muy lejos. Desde la Tierra a la Luna se llega en 3 días. Unos 400.000 kilómetros cuando está más lejos. Yo me acuerdo que una vez cogí mi coche y me fui al sur de España, unos 1.000 kilómetros. Por ejemplo, desde Gerona a Jaén, por ejemplo, aproximadamente unos 1.000 kilómetros. Y en un solo día, llevando coche, llegaba 400.000 kilómetros. Si hiciera un viaje en coche, un viaje al día, unos 1.000 kilómetros al día, que sería lo de un viaje y luego tiempo para dormir, para comer, para descansar, pues si hiciera el viaje de la Tierra a la Luna, calculo que tardaría un año o un año y un mes aproximadamente, llegaría a la Luna. Pero con las naves espaciales actuales, bueno, la de los años 60 se llegaba en 3 días. Y ahora quizás con la perfección de las naves espaciales se puede llegar más pronto. Y esto puede ser posible. Ya os he dicho, según China, esto cuesta entre 100.000 millones de euros y medio billón de euros. ¿Qué dinero es este? Pues tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado aquí en España son aproximadamente 200.000 millones de euros. De momento no llega a los 200.000 millones de euros. Es decir que con el presupuesto del Estado español de un solo año ya sería una cosa aproximada de lo que costaría pues toda la infraestructura y hacer posible que se pudiera hacer la explotación del helio, transportarlo a la Tierra y ya pudiéramos tener energía ilimitada y abundante, que ya no haría falta pues la energía derivada del carbón y la energía derivada del petróleo, que según algunos dicen que es contaminante y que es culpable de las emisiones de carbono y del calentamiento del cambio climático, aunque los científicos dicen que esto en realidad no es así. Lo que pasa es que es el relato de los que defienden la Agenda 2030, que tienen otros fines, unos fines de buscar un gobierno globalista mundial y tener a todo el mundo controlado. Si hubiera energía abundante, baratísima, muy abundante, de sobras, ilimitada, por ejemplo, energía eléctrica, pues podríamos tener vehículo eléctrico y también vehículo de carburante, que igualmente se gastaría menos hidrocarburos, y los hidrocarburos tampoco es que contaminen mucho como nos pretenden hacer creer, porque
la energía de los hidrocarburos es de derivado orgánico, lo cual hace que la atmósfera se autorregenere. En cuanto a las de las emisiones de carbono que puedan emitir los vehículos que van con hidrocarburos, es decir, que van con gasolina o van con diésel, es mínima. Porque cuando hay la erupción de un volcán, las emisiones de carbono que sacan un solo día son las de unos cuantos años, pues todo el planeta. O sea, que es insignificante. Entonces, la evolución de los coches eléctricos sería como lo de, por ejemplo, los móviles de la informática. Los primeros móviles tenían unas baterías que duraban menos. Las baterías de los móviles cada vez duran más. Entonces, con las baterías de los coches eléctricos podría ocurrir algo parecido. Y con el tema de las recargas, con la energía abundante e ilimitada, que sería la energía eléctrica, gracias al helio 3, que vendría de la Luna, pues tendríamos energía de sobras, podríamos usar coche eléctrico, que además, al paso que vamos, los coches eléctricos podrían durar cada vez más, es decir, tendría una autonomía de cada vez más kilómetros. Ahora los primeros coches eléctricos, yo he conducido uno, que tenía una autonomía de 100 kilómetros, que en realidad era menos. Ahora algunos hablan de 300 kilómetros, de 400. Creo que se llegará a un punto de que habrá una autonomía de 1000 kilómetros, 2000, 3000, que habría de sobras, porque ya cuando llegas a la mitad de la batería, que te sobran para otros 1000 kilómetros o 2000 kilómetros, pues cuando te vaya bien, encuentras el momento de enchufarlo, que lo podrías enchufar en tu propia casa, en el barrio de tu propia casa, o en el patio comunitario, que habría muchos enchufes para que todo el mundo pudiera enchufar y así recargar su coche eléctrico. Pero claro, el coche eléctrico tiene problemas de arranque. Cuando hace frío y no tiene suficiente potencia para las rampas o para, por ejemplo, cuando hay que subirse en un bordillo. Entonces, la gente podríamos tener dos coches. El coche eléctrico para las cosas que se puedan usar, el coche eléctrico, y coche de carburante para cuando tengas que hacer trayectos, que tengas que ir, por ejemplo, a sitios de montaña, que tengas que subir pendientes muy altas, cuando tengas que ir a un sitio que tengas que llevar, por ejemplo, una roulotte remolcada o coche, o tengas que hacer maniobras de subirte encima de una acera, pues necesitas un coche de carburante. Entonces, los ciudadanos podríamos tener dos coches, el de carburante y el de eléctrico. Estoy hablando del futuro. El tema del helio 3, que está muy interesada China, calculan que podría empezarse ya a hacer realidad a partir del año 2050. O sea, aproximadamente de aquí a unos 25 años. Cuando llegue este momento, quizás yo ya seré viejo o ya habré muerto. Pero es lo que hay. Aquí, en esta imagen que tengo detrás mío, os quiero mostrar un poco cómo es, pues, una explotación lunar en la Tierra extrayendo, pues, para obtener el helio 3. Y aquí tenemos, pues, astronautas, supervisan, tenemos maquinaria transformadora, y esto que tenemos aquí arriba, esto redondo, esto es el planeta Tierra, y así podría ser en el futuro en la Luna. Pues creo que en España nos estamos perdiendo el tren, nos están engañando en todo, no quieren que sepamos sobre las nuevas fuentes de energía. Nos quieren imponer la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque quieren que seamos un país debilitado, un país pobre, un país dividido, un país enfrentado políticamente, un país reemplazado por otro tipo de población, la cual va a ser complicada la convivencia. Y esto favorece a otros países que quieren llegar a ser los líderes mundiales. Es decir, una nueva forma de imperialismo. Y la Unión Europea es este experimento de esta pretensión de gobierno globalista que quiere, pues, tenerlo todo controlado y que los líderes serán unos pocos, que esto los silencia mucho. Pero bueno, son temas de los que no se habla y quiero que lo sepáis. En España se ha hablado de que Pedro Sánchez va a entregar 45.000 millones de euros a Marruecos, del dinero que nos está robando con vuestros impuestos. Esto es que busca fortalecer a Marruecos,
y que lo paguen los españoles como dinero que nos están robando y al mismo tiempo ir debilitando a España. Pedro Sánchez, que defiende la Agenda 2030, que es destructiva para España, por ejemplo, está ayudando a Ucrania. La guerra de Ucrania, detrás de todo esto, hay unos intereses económicos, porque Ucrania es el país de Europa que más riqueza en minerales tiene. Y alimenticia también. Y por esto, multinacionales que controlan la alimentación, multinacionales que controlan la industria, quieren tener el control de Ucrania. Y por esto hay esta guerra que hay en Ucrania, que en este caso sería muy largo de explicar. Pero Sánchez ha entregado a Ucrania 1.200 millones de euros para financiar la guerra. Y esto no nos beneficia mucho a España. Sumar lo que se ha gastado con Marruecos. Sumar lo que se ha gastado con Ucrania. Esta semana va a entregar 500 millones de euros que nos están robando como otros impuestos a países de África como Mauritania, Senegal o Gambia, con la excusa del tema de la migración. Y bueno, también va a gastar muchísimo dinero de los españoles en otros países del mundo. Y muchísimas tonterías, hay muchísimo despilfarro. Están endeudando mucho a España y nos está convirtiendo a España mucho más pobres. Mientras países como Estados Unidos, China, están invirtiendo dinero en cosas que van a ser positivas para ellos. Por ejemplo, ahora China está invirtiendo para ser posible la explotación del helio en la Luna, que es el planeta que tiene más cerca. Esto llevará seguramente al descubrimiento de otros minerales, con lo que también se podrán transportar a la Tierra y que será muy bueno para la economía de China, que hará de motor del resto del mundo. China es una dictadura comunista, ¿de acuerdo? Pero si la población de China avanza en civilización y acaba siendo mucho más educada y la convivencia es mucho más posible, puede ser que China se convierta más en una democracia. Esto está por ver. Pero esto sí, los chinos son muy serios trabajando. Se aplican investigando. No están para tonterías. No están como en España, que hay muchos chapuceros, hay muchos sinvergüenzas, hay mucha corrupción. Esto es impensable en China. Y China puede lograrlo. O sea que el futuro es para China, quizás para Estados Unidos también, para Rusia. Son grandes potencias que pueden, pues, competir entre sí. Y también se pueden meter otras grandes naciones, como por ejemplo Argentina, que ahora está cambiando con Javier Milei, con más libertad. Va a ser más competitiva. Brasil o la India, que son países enormes. Australia también. Pero bueno, la competencia es algo bueno para que las naciones pues se avance en la investigación, se avance en la mejora de vida de los ciudadanos. Esto es lo que tendría que ser el futuro. Pero en España esto no lo sabemos. En España, en la actualidad, la tónica es ir a por peor. Y la gente debería de abrir los ojos y corregir todo esto. ¿Hacia dónde vamos? No podemos cerrar las centrales nucleares. Lo de rey de restauración de la naturaleza es una farsa. Los hidrocarburos no contaminan. Tenemos recursos propios que no estamos explotando. Y por tanto esto hace que nos retrasemos, cada vez seamos más pobres, seamos más dependientes, seamos más maleables. No seamos un peligro en una competencia para otras naciones mucho más poderosas y muchas más listas. Y a esto nos han llevado políticos irresponsables, que no tienen nada de patriotas, que son sinvergüenzas, como es Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, los comunistas de Sumar o de Podemos y los separatistas. Porque los separatistas, fijaos ahora que el Partido Socialista de Cataluña ya es un partido separatista, lo mismo que el Partido Socialista de Galicia o el Partido Socialista del País Vasco. A las otras naciones más adelantadas que van dando los pasos adelante de mejor manera que nosotros, les interesa que España vaya así, que esté dividida, que esté enfrentada, que esté empobrecida, que esté muy endeudada, que tenga una población en la que se vea complicada la convivencia. Por eso la quieren reemplazar por
población africana que tiene otra cultura, o mejor dicho, otra mentalidad que no casa con los valores españoles, valores de libertad, valores de derechos humanos, valores de democracia y valores de entender la manera que se tiene que trabajar, que se tiene que competir, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, que otros países no la tienen, sino tienen la cultura de vivir al día y de seguir lo que les impone su religión, que es propia de la Edad Media y que va muy retrasada y que además es intolerante, que nos considera a los demás como herejes, lo cual con estas mentalidades la convivencia es muy difícil. A esto nos están llevando a España y sálvese quien pueda. Pero la esperanza es esta: la energía es inagotable. Cada vez se va a hacer más abundante. Es cuestión de investigaciones científicas, avances tecnológicos, trabajar en serio, hacer bien las cosas. Y es lo que os digo, que de aquí unos años, de aquí unas décadas, el hombre, como veis detrás de mí, estará trabajando en la luna o tendrá riquezas en la luna de las que se van a aprovechar, pues los que sepan, pues aprovechar este tren, hacer lo que tienen que hacer, lo correcto, que no es lo que está haciendo Europa, ni lo que está haciendo España, ni lo que está haciendo este nefasto gobierno de Pedro Sánchez, y tampoco lo que está haciendo el que aspira a sustituir a Pedro Sánchez, que es Alberto Núñez Feijóo. Tampoco, porque Alberto Núñez Feijóo va a hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez, y esto ni siquiera lo esconde. Bueno, amigos, espero que hayáis encontrado interesante el vídeo de hoy. Adiós y hasta el próximo vídeo.